En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Perlas de Sabiduría. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, aquí en la cabina con nuestros amigos Nancy Jaramillo y Oscar Rojas, que son parte del equipo de este programa. Bienvenidos, Oscar. Buenos días, Nancy. tengan ustedes un día muy feliz. Bueno, contenta de estar nuevamente con ustedes. Qué lindo, qué bien. Sí, de verdad que nos alegra venir a este programa y compartir un poquito cada vez de las enseñanzas bahá'ís. Bueno, hemos aquí conversado y siempre empezamos con qué es la fe bahá'í, ¿no? Es necesario porque muchas veces las personas puede ser por primera vez que escuchan. Así que, bueno, voy a volver a hacer recordar, refrescar la memoria, que la fe bahá'í surgió en 1844 en Persia, cuando Sayyid Ali Muhammad, que nació en 1819 hasta 1850, que fue martirizado, llamado el Bab, dio a conocer un nuevo mensaje religioso destinado a despertar de su letargo a la sociedad y preparar a la gente para la venida de un nuevo mensajero de Dios, ¿no? El papel del Bab fue como Juan Bautista preparando la tierra, los corazones, bueno, la tierra de corazones, de hecho, porque el mensaje es espiritual y tiene que caer esas semillas divinas sobre el corazón, la tierra de corazón de la gente. Entonces, muy pronto, la comunidad bahá'í se vio sometida a una feroz persecución que desembocó en la ejecución del Bab y en el exterminio de un gran número de sus fieles. Bueno, porque realmente la fe del Bab, porque en sí también era una religión de corto tiempo, preparando corazones de la gente, pero también como haciendo una revolución espiritual para preparar la llegada del nuevo enviado de Dios. Entonces, en 1852, un seguidor del Bab era encarcelado bajo falsos cargos en una mazmorra de Teherán, el capital de Irán. Después de 3 meses de cruel cautiverio, fue condenado al exilio junto con su familia. Aquel prisionero era Baha'u'lláh, que significa la gloria de Dios. Baha'u'lláh nació en 1817 y falleció en 1892. Bueno, en 1863 Baha'u'lláh se daba a conocer en Bagdad, el capital de Irak actual, como mensajero de Dios ante un grupo de discípulos babís, porque hasta ese tiempo se llamaban babís, porque eran seguidores del Bab, y llegó Baha'u'lláh y declaró su fe. Baha'u'lláh sufrió nuevos destierros, primero a Estambul, luego a Adrianópolis o Adirna, y finalmente Acá, San Juan de Acre, en Israel actual. En ese tiempo era Palestina, ahora se llama Israel, en cuyas inmediaciones falleció en 1892. Así que, bueno, a la muerte de Baha'u'lláh, su hijo Abdul Baha, que muchas veces aquí mencionamos en el programa, que nació en 1844 hasta 1921, recibió la misión de guiar a la comunidad Bahá'í y actuar como intérprete autorizado de los escritos de Baha'u'lláh. Bueno, hasta aquí nomás, porque en verdad cada vez tratemos de refrescar la memoria que la fe Bahá'í es una religión dentro de la cadena de las religiones o de los enviados de Dios, maestros espirituales, las manifestaciones de Dios que han venido en diferentes épocas. Dios les ha elegido, les ha escogido como canal de enviar su voluntad, su palabra a través de ellos para la humanidad. Así que, como ya ustedes están familiarizados, los bahá'ís creemos
en la verdad de todas las religiones, respetamos y al mismo nivel de Baha'u'lláh aceptamos la posición de otros enviados de Dios en otras épocas, como Abraham, como Zoroastro, como Krishna, como Moisés, como Abraham, Jesucristo, Muhammad y actualmente el Bab y Baha'u'lláh. Y también creemos que aquí no va a terminar la historia de guía espiritual para la humanidad, sino Dios constantemente, más o menos dentro de 1000 años, siempre va a enviar guías y con sus nuevos principios de acuerdo de la necesidad de época a través de sus personas elegidas. Es como estar en un colegio, ¿no? Que siempre uno va a ir aprendiendo, adquiriendo mayor conocimiento a través de otro maestro, pero pues todos están siguiendo, ayudando el mismo currículo de que la persona va a llegar a niveles cada vez mayor de conocimiento, de entendimiento. Eso es la historia también de las religiones. Bien, ahora entonces, justo estuvimos hablando con nuestros amigos del equipo de radio, qué tema llevamos, y ¿cómo se llama? De acuerdo de lo que también sucede en la sociedad. Actualmente estamos escuchando muchas noticias de conflictos en diferentes partes, especialmente en esta parte ombligo de la tierra que es Medio Oriente, y nos preocupa como todos, ¿no? Como ustedes también, que nuestros radio oyentes, y quisiéramos tener paz, tranquilidad, amor, fraternidad, hermandad, porque como dice Baha'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Para nosotros todos los seres humanos son nuestras hermanas y hermanos, y somos realmente, estamos convencidos, no es palabras, sino de hecho sentimos que somos miembros de una sola familia mundial y deseamos la paz, bienestar, progreso, tranquilidad. De verdad les digo, yo en las mañanas cuando estoy ya tendiendo mi cama, levantando, digo, así como yo me levanto, ¿no? Con la esperanza de tener un buen día, que ha dormido bien en una cama cómodo, gracias a Dios. Eso deseo para todos. En la noche cuando vuelvo a la cama, digo, así como yo tengo esa cama, tranquilidad de casa, de paz donde vivo, eso deseo también para todos los seres vivos en la tierra. En verdad, eso es lo que merece el ser humano. No vivir en conflictos, no vivir en un estado de crear problemas uno al otro, sino buscar tranquilidad y paz para todos. Bien, amigos, entonces, como estuvimos hablando de ese tema muy preocupante, de hecho, aunque estamos muy lejos de esa zona, pero tenemos todos hermanos ahí, ¿no? Hermanos de fe y de otras religiones, y queremos bien para todos. Hemos decidido hablar hoy día, la perla de sabiduría de esa semana, que sea unidad religiosa, ¿no? ¿Qué es la religión? ¿Por qué debemos tener la religión? ¿Y qué sucede cuando interpretamos mal la religión y le utilizamos o nuestros intereses o, bueno, nuestro ego a través de religión o en nombre de religión puede dañar tan fuerte realmente a toda la raza humana? Bien, amigos, aquí empezamos. Oscar creo que está ahí tiene mucho que compartir, está cerca del micrófono, así que empezamos con Oscar. Bueno, amigos, lo que quería compartir con ustedes es que en el pasado el estudio de las religiones se hacía a través de un análisis comparativo, examinando más las diferencias que fundamentalmente las semejanzas. Es decir, que se veían más las diferencias que los puntos de compatibilidad, ¿no? Vemos que en el siglo pasado, a partir de el surgimiento de la fe Bahá'í en 1844, se cambia ese enfoque de investigar la religión y se comienza a ver el estudio de la religión como complementarios, como que cada una complementa a la otra.
y que todas están en una armonía, ¿no? Es un cambio bastante revolucionario, ¿no? Porque antes, al estudiar las diferencias, se producían los choques, los conflictos, ¿no? Pero ahora, a estudiar las semejanzas y ver las partes complementarias, más bien vemos que todo está concatenado, ¿no? Vemos que hay una correlación de las religiones que forman parte de todo el proceso histórico que ha tenido la religión desde que nosotros la conocemos, ¿no? Que es desde Adán. Y así vemos que ha habido una revelación progresiva en la cual los escogidos enviados por Dios nos han traído las enseñanzas espirituales y sociales, ¿no? Y las han traído dosificadamente, o sea, de acuerdo a la época, de acuerdo a la capacidad del entendimiento de las personas de esos tiempos y de acuerdo a las necesidades sociales de esos tiempos. En este tiempo Bahá'u'lláh habla de la unidad del género humano, pero en el pasado no se podía hablar de la unidad del género humano porque ni siquiera se había descubierto América, ¿no? ¿Cómo podíamos hablar de la unidad del género humano si no se había descubierto América? Ni siquiera se sabía que la Tierra era redonda. En este tiempo sí tenemos todos los medios para poder unirnos. Tenemos los medios de comunicación, los aviones, ahora tenemos el internet, los teléfonos, tenemos toda la parte técnica ya está disponible para comunicarnos y entendernos en todo el mundo. Lo que falta es unirnos espiritualmente, comprender que todas las religiones vienen de un solo Dios, que hay un solo Dios y somos una sola raza, la raza humana. Bueno, hay mucho para hablar, pero quisiera que acá mis amigos también puedan compartirnos algo, por favor. Gracias, Oscar. Muy importante lo que dices. Solo que yo quería ir un poco atrás y hablar de la crisis que se habla mucho en la sociedad, ¿no? Crisis científico, tecnológico, cultural, crisis social, crisis política, ¿no? Que se habla mucho y es una preocupación para muchas culturas. Bueno, en toda parte realmente se habla también de crisis moral y se habla de crisis religiosa. Actualmente vemos que las religiones también, si no lo entendemos y no lo practicamos de acuerdo de su origen, pueden causar conflictos muy, muy fuertes también. Y en la historia de la humanidad en verdad se ha escrito en base de conflictos, de guerras, y muy poco se ha mencionado las etapas de la paz, de unidad que ha vivido la humanidad y cómo ha progresado, cómo ha habido prosperidad justo en esas épocas, para hacernos recordar que si volvemos a practicar la unidad, la paz, pero ya esa vez en su sentido más amplio, ¿no? En nivel de la tierra, cuán beneficioso va a ser para todos los pueblos del mundo. Así que lo que estamos tratando ahora de decir es las ventajas de unidad religiosa y realmente la desventaja que puede causar cuando nosotros la hacemos como causa de conflicto, y cómo es que se vuelve ahí, ¿no? Cómo es que la religión tan maravillosa, que es una escuela de educación moral, espiritual, puede incluso ser una herramienta de mal, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Sí, Nancy, ¿o tú querías decir otra cosa primero? Sí, bueno, estaba en relación a lo que estaba diciendo Oscar, okay. Que en realidad, ¿no? Los enviados de Dios, los mensajeros de Dios, vienen para hacernos entender de que toda la humanidad somos hijos de un solo Dios, sino que, bueno, ellos se retiran de este mundo físico y comenzamos a olvidarnos, ¿no? Pero en realidad todos somos hermanos, todos somos hijos de un solo Dios, y existe, como dice Oscar, como dicen ustedes, una sola y única religión, que es la religión de Dios, ¿no? Pero también quería tocar el concepto, que me parece importante decir, el concepto de religión. Tengo un libro que es Por un solo Dios, que dice:
La religión es el conjunto de enseñanzas que Dios revela a la humanidad por medio de un mensajero. Enseñanzas que en lo principal aparecen condensadas en uno o más libros sagrados. Describen estas el vínculo esencial que procede de la realidad de las cosas y por tanto son, por un lado, la ciencia de la realidad y la verdadera filosofía, y por otro lado, la expresión externa de la realidad divina y la ciencia del amor de Dios. Poseen el poder de guiar a cuantos las ponen en práctica hacia el máximo nivel de moralidad alcanzable dentro de ese período del desarrollo colectivo humano, gracias a la adquisición de virtudes divinas, sobre todo la virtud del amor, acompañada de sus corolarios fundamentales, unidad, compañerismo y paz entre los seres humanos. Así pues, la religión constituye asimismo una actitud hacia lo divino que se refleja vitalmente. Debido a estas características, la religión constituye la máxima bendición de Dios para el mundo de la humanidad. ¿No? A la luz de esta definición, toda religión que consista meramente en dogmas irracionales de factura humana y contenga ritos y ceremonias exclusivas generadoras de conflictos entre los seres humanos y entre la ciencia y la religión, fracasa en su propósito fundamental, que no es sino el de transmitir la verdad, elevar a la humanidad al máximo nivel de moralidad posible, generar compañerismo, armonía y paz entre los seres humanos. Tal religión es invención e imaginación humanas indignas de ser aceptadas, cuya inexistencia sería una provechosa bendición para el hombre. ¿No? Gracias, Nancy. En verdad hay que recordar que en la vida de todos los seres humanos, en todas las épocas, antes de nosotros y después de nosotros, ¿no? Incluso ahora nosotros solamente tenemos dos fuentes de adquirir conocimiento. Uno es la ciencia, ¿no? A través de la ciencia que podemos entender, descubrir, inventar todo lo que está relacionado al aspecto material de la creación. Entonces, la ciencia es una herramienta maravillosa para saber dónde vivimos, cómo utilizamos lo mejor los medios materiales que la vida, la naturaleza, la creación nos ha dado y poder entenderlos también, incluso los otros reinos, también de mineral, ¿no? ¿Qué poderes o qué beneficios pueden tener o qué daño pueden hacer en nuestras vidas, también desde el reino vegetal, reino animal, y también lo que corresponde al ser humano, ¿no? Gracias a la ciencia, como ahora muchas enfermedades son controladas, muchas epidemias que atacaban y mataban, ¿no? En pueblos enteros. Ya eso todo gracias al avance científico. Eso es una fuente de adquirir conocimiento y conocer la creación en su aspecto material. Pero hay otra fuente de conocimiento, de adquirir conocimiento, que es la religión. La religión es el único canal de donde nosotros podemos descubrir los misterios espirituales de la creación. Si no había nunca religión, si nunca había venido un enviado de Dios y nos había guiado, ¿no? De la existencia de Dios, de los poderes de Dios, que no habían enseñado a nosotros amor, compasión, perdón, misericordia y todas esas grandes poderes espirituales que existen en nosotros y en la creación, ¿cómo podíamos realmente vivir como seres humanos, ¿no? Sin religión, que es una escuela de adquirir conocimiento, nosotros éramos mucho peor que los animales, porque los animales por lo menos obedecen sus instintos y nosotros tenemos la capacidad de dominar nuestros instintos. Entonces podemos darle el buen uso como mal uso. Y si no hay esa escuela espiritual, que son las religiones, muy peligroso podría volver el ser humano por ser inteligente. Entonces, cuando hablemos de crisis religiosa, yo también estaba viendo un librito que se llama Apuntes Bahá'ís,
de una revista de Asociación de Estudios Bahá'ís de España, y estaba viendo algo interesante sobre crisis religiosa, ¿no? Que decía que se oye hablar mucho hoy el día del concepto de unificación de las religiones, ¿no? Sabemos que en muchos países, bueno, es un buen paso que se ha dado, se ha creado asociaciones, organizaciones que están promoviendo la unidad religiosa, ¿no? Incluso en Perú tenemos Consejo Interreligioso, tenemos Religiones por la Paz, y son pasos muy interesantes. Pero hay que tener cuidado que eso avanza en su camino pues beneficioso también, porque a menudo dice, se trata de una unificación de las religiones tal cual son ahora, ¿no? Así como es, vamos a unirnos, sin querer hacer algunos cambios. Dice, los diferentes miembros de las religiones, incluso si participan de igual a igual en concilios o conferencias interreligiosas, no renuncian a ninguna de sus tradiciones y a sus dogmas, ¿no? Es como nivel de nuestro sacrificio, de dejar al lado algunas ideologías o algunas tradiciones o costumbres o dogmas por unir y por comprender y por, ¿no? Lo que quiero decir es como a veces hay que sacrificar algunas cosas para lograr algo mejor. Si buscamos realmente unidad religiosa, tenemos que ir desprendernos de algunos hábitos, algunos dogmas. Pero una federación de supersticiones, dice, dejará al descubierto todos los problemas y su vecindad los hará aún más peligrosos. Por otra parte, una mezcla de dogmas y tradiciones no sería más que un confuso sincretismo sin la energía suficiente para cambiar el mundo. La fe Bahá'í no es una federación de religiones, ni es un sincretismo, sino que más bien enfoca el problema de la unidad de las religiones de modo histórico, o si se prefiere, escatológico. La promesa de la unión existe en todas las religiones, ¿no? En el futuro, en el reino de Dios, después del fin del mundo, y la fe Bahá'í pretende que el fin del mundo es la época actual y que el prometido de todas las religiones ha venido para crear la religión unitaria del futuro. Porque muchas veces, ¿no?, en todos los escritos sagrados leemos, estudiamos, llegará fin del mundo, llegará el día de juicio y todo. Y la fe Bahá'í dice que ya llegó, porque con la llegada de Baha'u'lláh ya hemos llegado a eso. Un fin de mundo interpretado como el fin de un ciclo y no un hecho más allá de la historia o una destrucción metafísica. Una religión del futuro que siempre estará abierta a todos los ciclos futuros. Con respecto a lo que estabas hablando, Hassan, de que la religión es como una escuela, quería hacer una analogía de la escuela en la cual tenemos, en todas las escuelas que hemos estudiado nosotros desde pequeños, hemos tenido un director, ¿no es cierto? Y hemos tenido diferentes grados, y en cada grado hemos tenido un profesor diferente. Pero el profesor de primer grado fue el que nos enseñó las enseñanzas básicas, las letras, los números, y a los profesores que han venido sucesivamente en los otros grados nos han enseñado cosas más avanzadas, ¿no? Y como ecuaciones, raíz cuadradas, y física y química y muchas cosas más. Pero eso es para dar a entender al lector de que en cada grado hay un profesor para una enseñanza específica, pero eso no significa que nosotros vamos a decir, no, solamente vale mi profesor que me enseñó las letras y los números, pero mi profesor que me enseñó matemáticas, economía, no vale. Entonces no podemos quedarnos en un solo profesor, ¿no? Cada profesor va enseñando en diferentes momentos. Así también es la religión, es una escuela donde hay diferentes educadores que nos van educando progresivamente, y así seguirá
por miles y miles de años más. Es cierto lo que dices, Oscar, porque por ahora lo que la fe Bahá'í puede santificar el género humano, admitirle también, hay que admitir que la fe Bahá'í no es el último de las religiones, sino siempre van a llegar en diferentes ciclos, diferentes épocas, otros enviados de Dios y siempre más refinadas, siempre más actualizadas de acuerdo de la necesidad de la gente de próximas épocas. Bien, amigos, entramos aquí en radio en un espacio comercial, pero ya volvemos con la perla de sabiduría de esa semana, que es la unidad religiosa. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en nuestro programa de Perlas de Sabiduría. Estamos compartiendo en esa oportunidad con ustedes la unidad religiosa y cómo la religión puede ser causa de amor y el mal uso de la religión o hacer cosas egoístas, crueles en nombre de religión también puede ser dañino y puede incluso realmente uno estará dejando mal a su religión también, ¿no? Está dañando la imagen de la religión. Bueno, estuvimos hablando ahora un poco, enfocarnos sobre la importancia de la unidad religiosa y estaba yo aquí todavía mirando este libro que es Apuntes Bahá'ís y el autor, de este discurso muy interesante que es el señor Bauzani. Él es profesor de islamología de la Universidad de Roma y muy interesante, él está aquí también enfocando que la fe Bahá'í no ha traído solamente enseñanzas para el nivel personal, no el desarrollo personal, porque hay varios tablas aquí o escritos de Bahá'u'lláh que hemos compartido anteriormente y me gustaría aquí repetir una parte hermosa que dice Bahá'u'lláh: sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Sé digno de la confianza de tu prójimo y mírale con rostro resplandeciente y amistoso. Sé para el pobre un tesoro, para el rico un amonestador. Sé uno que responde al llamado de menesteroso y guarda la santidad de tu promesa. Sé recto en tu juicio, moderado en tu palabra. No sea injusto con nadie y a todos muestra mansedumbre. Sé como una lámpara para quienes andan en tinieblas, una alegría para los entristecidos, un mar para los sedientos, un asilo para los afligidos, un sostenedor y defensor de las víctimas de la opresión. Bueno, la tabla es más larga, pero solo quería mencionar una parte que hay recetas como de comportamiento, de refinar nuestro carácter en nivel personal. Pero ahí no termina la fe Bahá'í. La fe Bahá'í viene también con una novedad que es un nuevo modelo. Realmente Dios es un gran arquitecto. Es un nuevo modelo de cómo organizar la sociedad humana. Y en la fe Bahá'í no existe clero, no existe personas que tengan una posición, un cargo siempre. Bueno, todos están en servicio en diferentes instituciones porque Bahá'u'lláh ha traído un modelo del nuevo orden administrativo para la sociedad humana. Ese nuevo orden mundial, así como dice ese señor Bauzani en su discurso, dice que la mancomunidad Bahá'í del futuro, de la cual este orden administrativo constituye una sola armazón, es teórica y prácticamente no solo único en la historia entera de las instituciones políticas, sino que no tiene paralelo en los anales de ninguno de los sistemas religiosos reconocidos en el mundo. Ninguna forma de gobierno democrático, ningún sistema de autocracia o dictadura, ya sea monarquía o republicano, ningún plan intermediario de orden puramente aristocrático, ni aún ninguno de los reconocidos tipos de teocracias
bien sean del Estado hebreo o las varias organizaciones eclesiásticos, cristianos o el emanato o el califato en el Islam. Ninguno de esos pueden identificarse con el orden administrativo creado por la mano maestra de su perfecto arquitecto, ¿no? Entonces sabemos que ahora la fe Bahá'í, cuando viene a ordenar esa sociedad humana, viene con un plan, con guías y principios que Dios mismo envió a través de Baha'u'lláh para organizar la sociedad humana como una sola familia mundial. Bueno, en algún momento, en verdad creo que debemos dedicar uno de nuestros programas sobre el nuevo orden administrativo Bahá'í, pero por ahora, por lo menos, ¿no? Estamos mencionando que por qué debemos ir, como Oscar mencionó, como una escuela, sin dejar de respetar, de amar, de reconocer los maestros anteriores, pero seguir actualizando en base de esas enseñanzas nuevas que nos va realmente sacar de esa crisis moral, espiritual, religiosa que existe actualmente, que estamos sufriendo toda la humanidad. No importa que no pasa en mi pueblo, mi casa, al ver, bueno, ahora tenemos medio de comunicación, pero tan activo, tan al día, que uno en la mañana cuando escucha noticiero o abre su Facebook o abre cualquier otra red social, ya se entera de lo que está pasando en el mundo. Y como ser humano tenemos esa sensibilidad, gracias a Dios todavía, que no deja que uno realmente tenga una vida tranquila y ser indiferente con dolor ajeno. Hay gente que está sufriendo, que ahora está en las montañas, ¿no? Mal utilizando el nombre de religión, presionando a otros pueblos que tienen que aceptar la religión mayoritaria de esa zona, si no los van a matar. Entonces, como cualquier ser humano, eso es realmente injusto y nosotros no podemos quedarnos indiferentes, como que no pasa nada, ¿no? Por lo menos podemos orar, por lo menos podemos enseñar esas nuevas enseñanzas de que realmente las religiones deben unir y nosotros debemos vivir como una sola familia, ¿no? Bien, Nancita, a ver, te toca ahora. Sí, ahora como estamos comentando en la mañana, estuvimos comentando acerca de la política, cómo puede manipular, para sus propios intereses hasta la religión, ¿no? Y un poquito que encontré aquí, religión y política, en este libro de Julio Savi, que dice que la religión ha sido acusada de convertirse en manos del clero y del poder establecido en un instrumento de poder y de opresión contra los pueblos. Esta acusación venía acompañada de otro concepto, esto es, que la religión no debería ocuparse de la política. Este presupuesto en el cristianismo aparece reforzado por la bien conocida declaración evangélica, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La historia parece confirmarlo. Las religiones siempre se han identificado con las instituciones vinculadas a ellas. Esas mismas instituciones, por lo general, han blandido el poder político de forma tiránica y opresiva. De ahí la conclusión, que no se ocupen de política. No obstante, tal como ya se ha explicado, la religión también es una forma de política, una política divina. La manifestación de Dios, con su misión de guiar a los seres humanos hacia el bien, es en realidad la fundadora de una política universal que comprende todas las formas vitales de relación humana. En realidad, todas las manifestaciones de Dios han enseñado las virtudes requeridas para que los seres humanos puedan agregarse en grupos. El amor, la justicia, la honradez, el respeto hacia la autoridad, el desprendimiento en la acción, todas ellas son virtudes de importancia primordial en la esfera social y política. Además, las manifestaciones de Dios han enseñado a los seres humanos a asociarse en grupos progresivamente más amplios. La familia, el clan, la ciudad-estado, la nación, la humanidad. En definitiva,
han impreso una orientación a los esfuerzos de los políticos que más o menos conscientemente trabajan para que esas agregaciones pudieran realizarse. En efecto, la religión se ocupa de política y es por ello por lo que sus instituciones no pueden prescindir de esa importante función. Deberían animar a todos los seres humanos, especialmente a aquellos que ejercen el poder, a cumplir la enseñanza fundamental de todas las religiones del mundo, que es la ley del amor, de la unidad y del compañerismo. Aún esta incomprensión surgía debido a tradiciones e instituciones que se amparaban en la bandera de la religión, instituciones que se adhirieron estrechamente a los aspectos externos de la tradición, olvidándose de las enseñanzas más importantes relativas a la ética y espiritualidad. Pero en esa época, con su urgente necesidad de globalización, todas las religiones del mundo están en condiciones de realizar una aportación vital a la solución de los enormes problemas que afligen a la humanidad. Pueden, por un lado, contribuir a la educación de los seres humanos, de modo que vivan su ciudadanía mundial en su sentido espiritual más hondo. Por otro lado, pueden alentar a las autoridades que ejercen el poder a abandonar el antiguo criterio político de la razón de Estado y ajustar su conducta a las mismas pautas éticas que se insta a cada ciudadano a seguir. En definitiva, es vital que la universalidad de los criterios éticos inculcados por todas las religiones se clarifiquen, expliquen y comprendan lo más ampliamente posible, y que el concepto relativista de moralidad prevaleciente hoy en día en el mundo sea abandonado prestamente, ¿no? Gracias, Nancy, qué hermoso. Es que realmente la esencia de todas las religiones es una sola, ¿no? Es la parte espiritual de las religiones nunca se va a cambiar. No es que algún día va a venir un enviado de Dios y dice, bueno, ahora pueden mentir, pueden robar, pueden matar, pueden ser infieles, dejan de perdonar. No, sean injustos. No es así. La esencia de todas las religiones, la virtud de Dios es una sola, y ellos traen y nos hacen, refrescan la memoria y lo amplían nuestro entendimiento sobre la misma verdad que Dios quiere que esté en nuestra esencia también como seres humanos para que se manifiesta. Ahora, cuando miremos la parte externa de las religiones, la parte social, que es cambiante de acuerdo de la época, del lugar también, del lugar donde nace una religión, entonces ahí sí nosotros tomamos distancia uno del otro. Pero si volvemos nuestra mirada a las profundidades de las enseñanzas de Dios, vemos que al final todos han venido para educarnos, para que seamos mejores personas y creamos sociedades más pacíficas, más unidas. Ahora, hay un tema ahí que no debemos olvidar, que anteriormente era permitido que un pueblo impone su religión sobre otro pueblo, ¿no? La historia lo ha demostrado. Entonces, eso es lo que un poco también se está tratando todavía ahora en Medio Oriente. Imponer la creencia sobre otro. Y mira, cómo Baha'u'llah, hace ya más que 150 años antes, lo ha prohibido. Él ha dicho que la religión debe ser causa de unidad y hermandad, fraternidad. Si no, dice, está prohibido. Es mejor no tener religión, dice. Imagínense que un enviado de Dios que diga eso, que sí, mi religión, mis palabras, causa desunidad, es mejor que no tengan religión. Quiere decir que la unidad para Dios es prioritaria. Y nosotros ahora estamos en este programa tratando de, compartir un poco de lo que creemos los bahá'ís sobre unidad religiosa y la importancia. Y veo que Oscar tiene algo muy hermoso para compartir. Bueno, primero lo que estaba diciendo Nancy acerca de la política, ¿no? En realidad, política viene de una palabra griega, ¿no? Politics, que es el arte de gobernar, ¿no? Y si en ese arte de gobernar en el mundo se aplicara el amor, la unidad y la justicia, el mundo sería diferente, ¿no? Pero vemos que más bien el mundo se deja guiar por el egoísmo, por el deseo de poder,
por sus intereses personales y no por el bienestar de la humanidad. Los mensajeros de Dios desde el pasado... Disculpe, Oscar, pero hay un paréntesis antes que empieces solo tú. No, está bien, solo que me da gracia. Entonces, ya que estamos hablando de unidad religiosa, yo creo que otra vez tenemos que hablar sobre unidad política, ¿no? Un poco, porque los políticos también tienen que basarse en la unidad, ¿no? Y bueno, el sí amor, que la unidad, sí, justicia, sí, efectivamente, para todos. La justicia es algo muy importante. Bahá'u'lláh dice que lo más amado ante mi vista es la justicia, ¿no? Y verdaderamente debemos saber exactamente qué es la justicia, ¿no? Sí. Y bueno, relacionando a lo que estábamos viendo, el tema principal de la unidad de la religión, los mensajeros del pasado, todos ellos han hablado de la unidad de la religión. Por ejemplo, Krishna dice: las flores de los altares son de muchas variedades, pero la adoración es una sola. Los sistemas de la fe son distintos, pero Dios es uno solo. El objeto de toda religión es encontrar a Dios. Y Buda también dice sobre la unidad de la religión, dice: jamás pienses o digas que tu religión es la mejor, jamás menosprecies la religión de los otros. Igualmente, Zoroastro dice: si se reconoce que la religión de todos los seres sagrados es la verdad y sus leyes, la virtud, y esta es ansiosamente anhelada por las criaturas, ¿por qué hay en la mayor parte de ellas tantas sectas, tantas creencias y tantas invenciones humanas? Moisés dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Y qué es lo que dice su santidad Jesucristo? Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Igualmente también hay muchas palabras de Muhammad. Bahá'u'lláh de Muhammad dice: y sabed que en vuestro culto es único, y que yo soy vuestro Señor. Temedme, pues. Pero los pueblos se dividieron en diferentes sectas, y cada secta se solaza con la suya. Déjales entregados a su necedad hasta que llegue su destino. Y por último, Bahá'u'lláh dice: lo que el Señor ha ordenado como el supremo remedio y el más poderoso instrumento para la curación del mundo entero es la unión de todos sus pueblos en una causa universal, en una fe común, ¿no? Eso es lo que dice Bahá'u'lláh, que el remedio para la curación del mundo es la unidad. Bueno, yo quería referirme un poquito, como decir, concluyendo, ¿no? Un poco esta parte. Entonces sería mucho más fácil relacionarse con los seguidores de todas las religiones en un espíritu de amistad y compañerismo. Sería mucho más fácil comprender las auspiciosas palabras consignadas por Abdul Bahá en 1913 al afirmar, dice, ¿no? Todos deben abandonar prejuicios y aún visitar las iglesias y mezquitas de unos y otros, pues en todos estos sitios de veneración el nombre de Dios es mencionado. Si todos se reúnen para adorar a Dios, ¿qué diferencia puede existir? Ninguno de ellos adora a Satanás. Todos los dirigentes deben igualmente ir a las iglesias de los demás y hablar de los principios fundamentales de las religiones divinas. Con la más grande unidad y armonía deben adorar a Dios en las iglesias de unos y otros y deben abandonar el fanatismo. Y también sería mucho más fácil abandonar
toda intención de rebajar a cualquiera de los profetas, de reducir cualquiera de sus enseñanzas, de oscurecer aunque sea levemente el resplandor de sus revelaciones, de desalojarlos del corazón de sus seguidores, de abrogar los fundamentos de sus doctrinas, de descartar cualquiera de sus libros revelados o de suprimir las legítimas aspiraciones de sus adherentes. Qué hermoso, Dice ¿no? Abdul Baha. Así debemos actuar, Sí, ¿no? así Porque es. en verdad, donde hay pureza, donde hay amor, ahí está Dios, ¿no? Entrar en todas las iglesias, en las mezquitas, donde realmente uno entrar con espíritu de unidad, de amor, de fraternidad, ¿no? No es, y qué lindo lo que dice Abdul Baha ahí, no querer rebajar o sacar el amor que tienen la gente en su enviado de Dios, en su profeta. ¿Y por qué sacarlo? Es como a uno que ya está en 5º grado va a burlar del maestro de primer grado y decir que tu maestro no vale. ¿Qué gana uno con esa actitud tan inmadura, tan realmente conflictivo, Crea conflicto, tan feo, ¿no? Tan bajo. Bueno, ahora que tú compartís eso, también vi algo lindo que dice León Tolstoy, ¿no? El famoso León Tolstoy. Dice sobre la fe bahá'í, dice, las enseñanzas bahá'ís tienen un gran porvenir. Dice, la fe bahá'í se presenta ante nosotros como la forma más pura y elevada del sentimiento religioso. Dice, el mundo está en desarrollo. La llave de todos sus problemas se encuentra en las manos del prisionero de Akka, Baha'u'lláh. Imagínate, ¿no? Si un sabio como León Tolstoy dice eso, porque, bueno, ¿no? Hay gente que lo estudió y apreció lo que realmente Baha'u'lláh ha traído. Ahora, una cosa importante, que cuando Baha'u'lláh habla sobre la paz mundial, sobre la paz religiosa, sobre unidad religiosa, también trae sus herramientas. Él dice deseando revelar los requisitos previos para lograr la paz y la tranquilidad del mundo y el progreso de sus pueblos, ha escrito, ¿no? Estoy leyendo de la escritura de Baha'u'lláh mismo. Dice, debe llegar el momento en que se reconozca universalmente la imperiosa necesidad de tener una reunión vasta y omnímoda con los hombres. Los gobernantes y reyes de la tierra tienen que concurrir a ella necesariamente y participando en sus deliberaciones. Deben estudiar los modos y recursos para poner los cimientos de la gran paz mundial entre los hombres. Tal paz exige que las grandes potencias decidan, para la tranquilidad de los pueblos de la tierra, estar completamente reconciliadas entre sí. Eso para mí es muy significativo, porque no es solamente acuerdo, no es solamente firmar papeles y después no cumplirlo. Es para lograr esa paz mundial, Baha'u'lláh dice, tienen que estar completamente reconciliadas entre sí, ¿no? Entender, respetar, tolerar, apoyar, ¿no? Es reconciliar entre sí. Si algún rey se levanta en armas contra otro, todos deben levantarse conjuntamente e impedírselo. Esa es la fuerza de unidad, ¿no? Si así se hiciera, las naciones del mundo ya no necesitarían armamentos, salvo con el fin de preservar la seguridad de sus reinos y mantener el orden interno en sus territorios, ¿no? Lo mínimo, porque ya no tenemos por qué gastar todos los, lo que se gasta en todos los países del mundo, no un lugar u otro, sino en todas partes, en armamento y instrumentos de guerra. En verdad eso podía beneficiarse a los pobres, a construir hospitales, colegios, hogares, bueno, todo lo que, ¿no? Nutrición, todo lo que está sufriendo la humanidad. Eso asegurará, dice Baha'u'lláh, la paz y la calma de todos los pueblos y gobiernos y naciones. De buena gana esperaremos que los reyes y gobernantes de la tierra, los espejos del generoso y todopoderoso nombres de Dios, alcanzan esa posición y protejan a la humanidad de la furiosa embestida de la tiranía.
Bueno, en verdad la tabla de Bahá'u'lláh es mucho más largo y él envió Bahá'u'lláh en su vida como prisionero, estar en prisión, desterrado de su tierra natal, pasando de un pueblo a otro, pero aún así como prisionero él envió sus cartas, sus tablas a los reyes y gobernantes de su época y les invitó que se juntan, se conversan, porque ya no es tiempo, dice que las guerras y las, ¿cómo se llama? Discutir de esa manera es posición de los animales, y los seres humanos tenemos el don de comunicación y de lengua, y tenemos que juntarnos y tenemos que conversar y solucionar nuestros problemas en una forma más madura, ¿no? Sí, solo para reflexión en estas épocas de guerra y de lucha entre miembros de la misma familia humana, es para hacerles siempre recordar de que de Abraham vienen todas las religiones que conocemos. Entonces todos son hermanos, porque ustedes saben que Abraham tuvo 3 esposas, ¿no? Sara, Ketura y Agar, ¿no? Y de esas 3 esposas surgen todas las religiones. Entonces judíos, cristianos, musulmanes son hermanos. Todos ellos proceden de un mismo origen, de la familia de Abraham. Y si son hermanos, tienen que vivir como una sola familia y darse el amor en lugar de estar en guerras, ¿no? Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Nancy. Solo voy a terminar con esas citas de Abdul Baha muy hermoso, que dice: el regalo dado por Dios a esta luminosa época es el conocimiento de la unidad de la humanidad y de la unidad fundamental de la religión. Si entendemos eso, en verdad muchos problemas por sí solo se arreglan. Y Bahá'u'lláh dice también: el tiempo preordenado para los pueblos y las razas de la tierra ya llegó. Las promesas de Dios citadas en las Sagradas Escrituras fueron todas cumplidas. Pronto el orden actual será enrollado y un nuevo extendido en su lugar. Esa es la promesa, que la humanidad ya no va a sufrir como ha sufrido en todas otras épocas, sino que de una vez tenemos que trabajar y luchar. Y luchar, me refiero a luchar no con espadas, sino con amor y palabras, de adquirir conocimiento, de eliminar nuestros prejuicios y realmente vivir como un ser humano, como merece vivir a la altura de la posición del ser humano, que es reflejar la luz de Dios, la divinidad de Dios en favor de nosotros y la humanidad. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Hasta el próximo programa. Gracias, Oscar. Gracias, Hasta el próximo, amigos. Gracias. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.